Muy bien, pues en esta nueva clase vamos a hacer un poco el gamberro, ¿vale? Os voy a enseñar un poco cuáles son algunas de las cosas raras que podemos hacer con las funciones. Una de las cosas más divertidas de las funciones, que te enseñan pero que luego no se utilizan, no sirve para nada, son las funciones recursivas. O sea, nosotros ahora mismo podemos definir una función A, ¿vale? Que haga un print de una mayúscula, y podemos hacer una función B que haga un print de una B mayúscula. Y nada nos impide pues llamar, por ejemplo, de la función A a la función B. Y luego podríamos crear una función C que nos haga un print de una C mayúscula y lo podemos llamar desde la función B, ¿no? En ese caso, este código, bueno, ahora mismo no estamos ejecutando nada, ¿vale? Si yo ahora doy play, fijaros que no se está ejecutando absolutamente nada. Porque estoy ejecutando main, pero main dentro tiene un pass, por lo cual realmente no se ejecuta nada. Esto de pass, por cierto, se pone cuando tienes una estructura en la cual está esperando que pongas algo de código, pero tú no quieres poner ningún código y quieres que aún así funcione el script. Pues no sabes qué poner, pones pass y Python pues pasa de esa línea, ¿vale? Dice, ok, vale, aquí vas a poner algo, pero de momento entiendo que pasas. Si yo aquí llamase a la función A, pues básicamente de A iríamos aquí, se ejecutaría este código, iríamos a B, de B se ejecutaría este código, iríamos a C y de C se ejecutaría este código. Vamos a probarlo. Pues efectivamente, como podéis ver, A ejecuta B, B ejecuta C. Pero ¿qué pasaría si en C yo ejecuto A? Voy a ejecutarlo y recibo un error, pero ahora vamos a ver por qué recibo ese error. Pero además le voy a dar un pequeño tiempo, ¿vale? Para que se ejecute cada función. Esto lo voy a hacer con from time import sleep. Bueno, time es una librería que viene ya incluida con Python, tiene un montón de cosas relativas al tiempo, y el sleep básicamente nos permite que el programa se detenga durante algunos segundos, o el tiempo que nosotros queramos. Le voy a poner aquí un sleep 1. Creo que sleep, si no recuerdo mal, va por segundos. ¿Veis? Efectivamente, pues ahora lo que está ocurriendo es que el programa me imprime una A, una B, una C, y de la C vuelve a ejecutar la A, y de la A vuelve a ejecutar la B, y de la B vuelve a ejecutar la C, y de la C vuelve a ejecutar la A. ¿Vale? Esto lo podemos ver efectivamente porque aquí hemos creado un bucle infinito de ejecución de A a B a C, de A a B a C, etc. Si ponemos el debugger, por ejemplo aquí en esta A directamente, voy a lanzar el bichito, mi debugger, vemos que cuando se ejecuta la función main, pues la primera línea de la función main es esta A. Me voy a meter dentro y esto me lleva pues a ejecutar la función A, que me hace un print en consola, step over, me hace un print en consola de la A. Se duerme un segundo y luego pues me ejecuta la B. Vamos dentro de la B, pues mirad, me llega a la línea 11, me muestra la B, me duerme un segundo, me entra dentro de la C, dentro de la C voy a imprimir la C, me duerme un segundo y ahora me va a entrar dentro de la A. Pero yo ahora mismo no estoy ejecutando simplemente la función A, estoy ejecutando la función main, que está ejecutando la función A. La función A está ejecutando la B está ejecutando la C y la C está ejecutando la A. ¿Habréis visto la película de Origen? Que es como un sueño dentro de un sueño, dentro de un sueño, dentro de un sueño. Pues esto es lo mismo, estamos en una función que está ejecutando otra función, que está ejecutando otra función, que está ejecutando la primera función de nuevo, que está ejecutando la segunda dentro de la primera, dentro de la anterior, etc. ¿Esto dónde lo podemos ver? Pues aquí lo podéis ver. Este es, ¿vale? Le doy vía libre, dejo que se siga ejecutando y le voy a poner pausa. Fijaros que después de un rato, pues llego a B, voy a B de nuevo. Voy a poner, por ejemplo, un breakpoint, porque esto es un poco confuso. Voy a poner un breakpoint cada vez que pasemos por A. ¿Vale? Fijaros que ahora pues el programa lleva ya unos cuantos bucles. Y básicamente lo que está haciendo es meterse dentro de la función A, que se mete dentro de la B, que se mete dentro de la C, que se mete dentro de la B, de la C, y así sucesivamente. Y esto que estáis viendo se conoce como recursividad. O sea, básicamente estamos creando un hilo de funciones que se llaman a sí mismas. En este caso tenemos tres funciones distintas, pero incluso podríamos tener una única función que se llama a sí misma. Vamos a crear una función recursiva que se llame sumar 1. Recibe un número A y básicamente lo que hace es le suma 1 a ese número y se vuelve a llamar a sí misma. Bueno, lo imprime, ¿no? Así podemos ver algo. Print A. Y se vuelve a llamar a sí misma. Entonces lo que haríamos sería, pues, llamar a la función, sumarle 1, imprimir A, y volver a llamar a la función, sumarle 1, imprimir A, volver a llamar a la función, sumarle 1, imprimir A. Y haremos esto hasta llegar a 100. Haremos esto para que no corra infinitamente, porque si corre de forma infinita, Python, pues llega un momento que cuando llevas demasiadas capas, demasiadas recursiones, pues te lanza un mensaje de que la recursividad es demasiado alta. O sea, tienes demasiadas capas de recursividad. Vamos a ejecutar esto. Me olvidé de llamar a la función sumar 1. Aquí llamamos a la función sumar 1.
Vamos a ejecutar esto y como podéis ver, pues básicamente lo que hace es imprimir todos los números del 1 hasta el 100. Pero lo hace de una forma bastante especial, ¿no? Que es, bueno, el print quizás lo podría poner antes, ¿verdad? El print lo voy a poner antes, así me imprime el 1, porque ahora mismo no me está imprimiendo el 1. Pues fijaros, recibe un número, lo imprime en pantalla, le suma 1, y si este número no es distinto a 100, pues se vuelve a llamar a sí misma. Y esto incluso tiene algunos usos, como por ejemplo la famosa secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci Fibonacci era un matemático italiano que inventó esta secuencia en la cual básicamente tenemos números, ¿vale? La secuencia de Fibonacci básicamente es una secuencia en la cual cada número se suma con el anterior. 1 más 0 es igual a 1, luego tenemos 1 más 1 es igual a 2, 2 más 1 es igual a 3, 3 más 2 es igual a 5, 5 más 3 es igual a 8, 8 más 5 es igual a 13, 13 más 8 es igual a 21 y así sucesivamente. Pues un ejercicio muy popular de programación que se suele hacer cuando uno empieza a programar es que te piden que crees la secuencia de Fibonacci, que crees una función recursiva que genere la secuencia de Fibonacci. A mí este ejercicio me parece bastante interesante, bastante challenging, o sea, un reto intelectual que puede estar bastante bien, así que os lo voy a poner a vosotros también. Ya os digo que es una función que realmente de mucho no va a servir, pero sí que creo que es un ejercicio interesante. Así que el primer ejercicio que vais a tener que hacer después de esta clase es crear una función recursiva que genere la secuencia de Fibonacci. Por otro lado, otra peculiaridad de las funciones en Python en concreto es que nosotros podemos hacer que las funciones tengan distintos sets de parámetros a pasarles. Por ejemplo, me voy a crear una función que se llame medir largos, a la cual le puedo pasar una lista, o un iterable, mejor dicho, del cual voy a devolver su largo, ¿no? Esto simplemente lo haría, por ejemplo, return len iterable. Esto ya lo que haría esta función. No tiene ningún sentido, ya os lo digo ya, porque simplemente haciendo len iterable ya conseguiríamos el largo de este iterable, ¿no? De esta lista, string, lo que sea, que se pueda recorrer con un for. O sea, iterable básicamente significa que tiene varios objetos dentro y si le corres un for por encima, o sea, haces un for a in iterable, pues se puede recorrer con un for. O sea, un rango es iterable, una lista es iterable, una tupla es iterable, una string es iterable. Ahora, de esta manera, pues podemos medir el largo de nuestro iterable, pero además voy a hacer que en esta función nosotros podamos también recoger varios argumentos extra, ¿vale? Que serán otros iterables. Y si se me pasan varios iterables, pues yo voy a devolver el largo de esos también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues if args for a in args len a. Y esto pues lo voy a meter en una lista, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo lo meto en una lista, mirad. Hacemos largos, es igual a una lista. Bueno, dentro de largos, primero que nada, podemos poner el largo del primer iterable que nos están pasando. Y luego, pues, vamos metiendo con un append el resto de largos de los otros iterables que me han pasado en la lista extra. Y aquí, pues ya directamente, después de este for, return largos. Y fijaros, tenemos dos returns, lo cual es totalmente aceptable, no pasa absolutamente nada. Aquí, ¿qué ocurriría? Pues vamos a probarlo. Medir largos. Vamos a probarlo de dos maneras. Primero, vamos a hacer un print del resultado, ¿vale? Por cierto, otra función, ¿no? Que no tiene tampoco ningún valor de retorno, ¿no? Porque print simplemente imprime en pantalla, pero no devuelve nada que podamos asignar a una variable o sumar o multiplicar con otra cosa. Vale, pues medir largos, pues le voy a pasar primero una string, pero también hay otra forma de llamar a medir largos, que es pasarle pues varias strings, por ejemplo, ¿no? Que sería hola, ¿cómo estás? Y estas dos formas de llamar a la función, las dos son válidas. Esto de aquí arriba son argumentos totalmente opcionales y podemos pasar más de uno. Todos estos argumentos se nos van a meter dentro de una lista que será este args y con ella podemos hacer cualquier cosa. Vamos a probar el código. ¿Veis? Como podéis ver, pues en el primer caso, en el caso del 4, pues simplemente le estamos pasando una palabra de 4 letras y en el caso del 445 pues le estamos pasando varias palabras que además le hemos dicho que nos las devuelvan una lista con todos los largos. ¿Cómo funciona esto? Vamos a poner un breakpoint por si no os estáis aclarando del todo, ¿vale? Vamos a recorrerlo con el bichito. Vamos primero con la primera forma de llamarla, la de hola, a secas, ¿no? Vamos a meternos dentro con un F7, step into. Y como podéis ver en esta versión, en esta forma de llamar a la función, tenemos en args, pues absolutamente nada. Es una tupla que está totalmente vacía. Por cierto, tupla, nuevo concepto. Una tupla es una lista, pero que no se puede modificar. No es una lista como tal que tiene pues funciones para ordenar, funciones para buscar, bueno, una serie de funciones que podemos aplicar,
sino que sería como una versión reducida de la lista. Las tuplas se utilizan sobre todo internamente en Python porque ocupan menos espacio en memoria RAM respecto a las listas, ¿vale? Es algo que se ha creado para, bueno, para tener dos posibles versiones. Es un iterable parecido a la lista, pero descafeinado, tiene menos funcionalidades, es menos útil. Por ejemplo, a una tupla no se le pueden sumar cosas, no se le pueden hacer appends, no se le pueden poner objetos nuevos, sino que es un inmutable. Así que nada, nosotros recibimos nuestra tupla inmutable con 0 argumentos, totalmente vacía. Así que ifargs me va a decir que más bien que no. Y nos vamos directos a la línea número 10, en la cual devuelvo el largo de mi iterable, el iterable que he pasado de forma original. Salimos de la función, imprimimos por pantalla este largo, que es 4, y vamos a la segunda ejecución, ¿vale? En la cual tenemos, pues, la llamada de la función con 3 parámetros. En este caso, pues, el iterable recoge el primero de los parámetros y los otros dos que sobran, pues se recogen como args, ¿vale? Llegan dentro de la tupla de los args, fijaros. Hola está en iterable y los dos otros args están aquí en 0 y en 1. Así que lo primero que hacemos es crear una lista que dentro va a tener el largo del primer iterable que nos han pasado. Aquí tenemos el primer largo, ¿vale? Es 4. Y a medida que vamos ejecutando, pues vamos a calcular el largo de las otras dos palabras y devolvemos el largos. Y por cierto, fijaros que cuando yo hago un return, la función se acaba. O sea, salimos de la función inmediatamente, no seguimos ejecutando. ¡Pam! Y ya estamos fuera. Y así es como funciona este sistema de múltiples argumentos opcionales. Incluso podemos hacer algo raro, como definir funciones dentro de funciones, ¿vale? Esta función no tiene mucho sentido, es una función que suma dos números y podemos utilizarla. O sea, realmente podemos definir una función y usarla tal cual dentro de mi función. Le voy a usar para sumar dos números, fijaros, y los voy a imprimir por pantalla. Voy a pasarle a sumar, le voy a pasar el número 1 y el número 2. Y esto pues debería imprimirme un 3, ¿no? Porque básicamente lo que hace la función sumar es sumar el número 1 más el número 2. Ya lo estáis viendo aquí clarísimamente, ¿vale? Voy a ejecutar este código tal cual, sin debugger, play. Y como podéis ver, aquí me sale el número 3. Bueno, es que de hecho, para que quede más claro, lo pondré aquí, ¿vale? Suma total 3, ¿veis? O sea, estoy definiendo una función dentro de la función y ejecutándola. Y curiosamente, si yo esta función de sumar la quiero usar fuera de mis funciones, fijaros que, bueno, PyCharm ya me está poniendo la función en rojo porque no existe. O sea, yo le doy a play y me da error. Me dice sumar no existe. ¿Por qué? Porque lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que pasa dentro de la función se queda dentro de la función. No sale, a menos que yo lo pase con return. Todo lo que yo defino aquí dentro, funciones, clases, variables, listas, lo que sea que ocurra dentro de esta función, es como si fuera un subprograma. No se exporta hacia afuera. Las cosas entran por aquí y salen por aquí abajo. Y otra cosa que también podemos pasar a las funciones son atributos opcionales, ¿vale? Imaginaros que yo quiero que mi función de medir largos pues tenga una opción que me permita sumar todos los largos de todas las listas, ¿no? Pues esto básicamente lo podemos hacer poniendo aquí, al final de todo, sumar todo es igual a false. Y básicamente esto lo que va a hacer es que sumar todo es un argumento que va al final, que por defecto es falso, ¿vale? Por defecto no tiene ningún valor. Por defecto se va a inicializar a falso, pero que yo se lo puedo pasar si quiero. Y para pasarlo lo tengo que pasar también de una forma muy especial. Tengo que hacerlo de esta manera. Sumar todo es igual a true. Si yo no le pongo el nombre, pues no me lo coge. ¿Por qué? Porque es un parámetro opcional. Es un parámetro opcional con valor predefinido, donde además primero tenemos los args, ¿vale? Y si le paso aquí un true, pues él va a entender que este true hace parte de los args, no es el parámetro opcional. Y sumar todo básicamente lo que hace es que antes de devolver esto, ¿vale? If sumar todo largos es igual a sum largos. Y me va a sumar todos los largos y los va a devolver todos en un único número. Ejecutemos este código. Pues fijaros que sumar todo en el primer caso no hace nada. Donde realmente surtiría efecto sería en el segundo, ¿vale? Yo al final le paso este parámetro opcional de sumar todo, le doy a ejecutar y fijaros que lo que me está haciendo es sumar todos los largos antes de devolvérmelos. Si lo quito, pues no me lo suma, me lo devuelve en una lista, lo pongo de nuevo y me lo suma todo. Absolutamente todo. Esto puede tener algún tipo de utilidad, como por ejemplo en la función suma, ¿vale? La función sum existe. O sea, si yo voy aquí a la consola de Python, por ejemplo, y hago sum, pues esta función ya existe, ¿vale? Lo que pasa es que requiere por lo menos un parámetro. Pues nosotros, por ejemplo, podemos utilizar esto para hacer una función de suma, ¿no? A la suma o multiplicación, ¿vale?
Pues a la función de suma le paso una serie de argumentos y básicamente lo que voy a hacer es devolver la suma de estos argumentos. Tampoco es una función súper útil, ¿vale? Pero esta función suma lo que me va a permitir hacer es pues sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Esto siempre va separado con un espacio. Cuando PyCharm se queja de algo en amarillo, significa que algo raro de estilo estáis haciendo mal. Fijaros aquí, pues la función suma recibe un número indefinido de parámetros y lo que hace ahora mismo pues es sumarlos todos. Todos tienen que ir separados por coma y bueno, es otra forma que tenemos en Python de trabajar. Ahora, una vez más, pues podemos tener, como os decía, parámetros opcionales, número indefinido de parámetros, podemos tener ningún parámetro, ¿vale? Ninguno, absolutamente ninguno. Y también podemos tener quarks, pero los quarks no os los voy a explicar hoy, os los voy a explicar otro día, porque antes tenemos que aprender qué son los diccionarios, y aún no lo sabemos. En fin, vais a crear una función, como segundo ejercicio, que sea una función que calcule la potencia de un número que vosotros le paséis, y la base de la potencia va a ser el segundo argumento, ¿vale? O sea, yo voy a hacer así, mirad. Potencia, y le voy a pasar un número, como por ejemplo 4. Si no le paso nada, doy por hecho que es potencia de 2. Pero si le paso un segundo número, este segundo número va a ser la base de la potencia. Por ejemplo, si paso 4,7, estoy diciendo que es 4 elevado a 7. Mientras que si paso simplemente un 4, pues él por defecto va a entender que esto es 4 elevado a 2. En fin, esos son los ejercicios. Esta ha sido la clase así un poco para estirar los límites de las funciones, ver de qué son capaces, y nos vemos en la siguiente.